Hola, buenas tardes, queridos alumnos de la clase de inteligencia emocional. Nuevamente venimos con la clase del 11 de junio. En esta clase vamos a ver algunas cosas con respecto, siempre en la misma línea sobre eh, los resentimientos y para más tarde ver un poco más eh, sobre el perdón a más profundidad. este, Cómo es que se forman los rencores y vamos a ver sobre las reglas, cómo funcionan las reglas, cómo tiene que ver las reglas y los sentimientos, qué es una regla y luego ejercicios prácticos que nos van a ayudar para reforzar lo visto en la clase. Bueno, entonces, esta parte de reglas, reglas, reglas. ¿Cómo se explica que una situación se convierta en rencor y otras no? Siempre que no se obtiene lo que deseo, se produce un rencor. Bueno, entonces si analizamos estas dos preguntas, la respuesta es no todas las situaciones se convierten en rencores. No siempre que no obtenemos lo que deseamos se produce un rencor, sino que sobre todo además de los tres pasos que vimos, usualmente vamos a desarrollar un, un rencor cuando las personas rompen nuestras reglas. Las personas o nosotros mismos o las circunstancias. Entonces, cada persona reacciona diferente. ¿Por qué? Porque cada persona tiene diferentes reglas y porque no todo el mundo hace los pasos del rencor que habíamos hablado, ¿verdad? Sobre que algo indeseado pasaba, personalizarlo y luego contarnos esa historia. No todo el mundo hace eso. Y también, creo que es muy importante que lo voy a poner ya está en otras partes de la clase, que es para formar un rencor es fundamental que alguien haya quebrado alguna de nuestras reglas. Entonces, el proceso mental que lleva al resentimiento es hacer cumplir reglas que no se pueden hacer cumplir. Entonces, imaginémonos que este oficial de tránsito tiene su vehículo averiado y entonces resulta que él ve pasar los carros a alta velocidad, pero no puede hacer nada porque no puede alcanzarlos con su carro porque está averiado. Pero él escribe multas, escribe multas, escribe multas. Pero ¿qué pasa si eso sucediera? Estas multas no le servirían de nada. Son multas que él no puede entregar, que no son válidas. Entonces, un poco cuando nosotros ponemos una regla, pero que nosotros no tenemos los medios para que esa regla se cumpla, es un buen camino para formar ese resentimiento. Y les pregunto, nosotros seguimos escribiendo multas que no podemos entregar, cosas que pasaron que no podemos cambiar, ni podemos hacer nada. Nosotros obstruimos la mente cuando escribimos multas que no podemos cobrar, ¿verdad? Que es tener ahí una facturita, una multa guardada para las personas. Y esas multas mentales nos perjudican a nosotros, ya que nosotros no podemos hacerlas cumplir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un compañero tal vez de trabajo, de oficina, y y usted quiere que él llegue temprano para empezar los dos juntos, pero él llega tarde y usted tiene esa regla fija, tiene que llegar temprano, pero por más que usted dice, no tiene manera para hacerla cumplir. Por ejemplo, esta persona es además su jefe y es dueño de la empresa, entonces, realmente lo único que estaríamos produciendo es un malestar en nosotros. Creamos un problema cuando tratamos de hacer cumplir una regla que no está en nuestro control. Y tratar de cambiar lo que no se puede o de influenciar sobre aquellos que no quieren ser influenciados
nos lleva a sentirnos mal. Imagínense en esta situación de la regla, que tuviéramos una regla que porque es mejor, porque vamos de viaje, porque es más bonito, porque nos gusta más, hoy no debe de llover. O sea, ahí se cumple eso. Tenemos una regla de algo que no podemos controlar. ¿Qué pasaría si llueve? Malestar emocional, enojo, tristeza, em, puede ser que nos sintamos decepcionados. En fin, nos vamos a sentir mal porque la vida no está cumpliendo la regla que nosotros tenemos. Otra cosa importante con esto, ¿por qué les pongo esta mujer bajo la lluvia con una sombrilla? A veces cuando tenemos esa regla fija, lo que sí pasa es que nos quedamos sin opciones para ver qué podemos hacer ante esa realidad, ¿verdad? Si seguimos pensando, no tiene que llover, no tiene que llover, no tiene que llover, y está lloviendo, estamos ahí como estancados. Y además no vemos qué opciones tenemos. Nos quita capacidad de tomar decisiones, nos quita libertad. Esta persona sacó la sombrilla porque aceptó que estaba lloviendo y muy feliz resolvió su problema. Si se hubiera quedado pensando simplemente que no tiene por qué llover, porque no estamos en invierno, no resuelve su situación. Entonces, las reglas que determinan, las reglas a veces, o tener estas reglas fijas, determinan nuestros sentimientos. Y las reglas pueden ser hacia nosotros mismos, como ya hemos visto en otras clases. ¿Qué reglas puedo tener hacia mí misma? Infinidad. Puede ser que las reglas que tengamos para nosotros mismos sean no equivocarnos, tengo que ser amable, tengo que ser querida, tengo que ser eficiente. Reglas hacia los demás. Tienes que ser, em, puede ser esta puntual, tienes que ser bueno conmigo, tienes que tratarme bien, no debes decir cosas que a mí no me gusten escuchar, por ejemplo. Reglas hacia el mundo. No debe haber tristeza, no deben haber injusticias, las cosas deben de ser fáciles, por ponerles algunas reglas, pero en fin, ya les puse reglas de hacia nosotros mismos, hacia los demás o hacia el mundo. Son simplemente ejemplos. Hemos visto en otras clases cómo las reglas o tener este pensamiento que es muy inflexible nos puede afectar. ¿Hacia qué cosa podemos tener reglas? Entonces, hacia cualquier cosa. Cuando hay un resentimiento, siempre, como les dije antes, hay una regla que no se puede hacer cumplir. Siempre que hay un resentimiento, hay una regla que no se puede hacer cumplir. Como por ejemplo, yo pienso, es que no debió haber llegado tarde. ¿Podemos hacer cumplir esa regla? No. Menos si ya pasó, si es algo que del pasado. O del presente, como el caso que les puse de mi compañero de oficina, que es mi jefe, no la puedo hacer cumplir, no estoy en el control de cumplirla. O sea, hay cosas que pueden suceder que no estamos en el control de cumplirlas. Por ejemplo, yo puedo tener una regla, este, voy adelantando un poquito. Puedo tener una regla. La gente no debe de gritarme o no debe de tratarme de esta manera. Cuando la gente habla de eso, ¿verdad? Dice, por ejemplo, yo no voy a permitir que me grite. Yo no sé cómo hacen, porque nosotros no tenemos un control remoto para bajar el volumen a nadie, ni podemos hacer que la persona no hable o no diga si ella no quiere o controlar su volumen de la voz. Lo que sí podemos hacer es, ante esa situación que no depende de nosotros, tomar una decisión, poner un límite a veces. Entonces, como por ejemplo la muchacha no puede controlar si llueve, pero lo que sí está en sus manos es usar una sombrilla. Entonces, que la gente me grite, que alguien me grite, no está en mi control. Lo que está en mi control es decirle, me voy cuando estés de buenas o cuando me pueda, cuando me hables en un tono normal, cuando puedas hablar en un tono normal, hablamos o decirle, no me está gustando, por favor baja el tono, y si no pasa eso, la otra opción, ¿verdad? O también es decisión de nosotros si nos quedamos ahí o no sé. Lo que sí podemos decidir es sobre nuestra conducta al fin y al cabo.
sobre nuestra conducta, sobre nuestros pensamientos, cómo lo vamos a ver, cómo nos lo vamos a tomar, no sobre lo que la otra persona decide hacer. Entonces, nadie tiene el control de su propia salud, ni sobre la muerte o vida de las personas queridas, y tenemos la opción de aceptarlo o de no aceptarlo. Entonces, esto se los pongo porque muchas veces las reglas que tenemos es sobre cosas de nuestra salud, de la vida, de la muerte, de las cosas que nos pasan, de nuestros seres más queridos, pero nosotros no tenemos opción muchas veces de cambiar la realidad que es, de las cosas que pasan, de si alguien se enferma, de si yo mismo me enfermo, de si perdí un ser querido o no, si esta persona se comporta de determinada manera o que sea alguien a quien yo quiero mucho, sobre todo eh, a veces cuando están más pequeñitos, digamos los hijos, ahí es como un poquito diferente porque hay un cierto grado de control, aunque no todo. Controla más uno las consecuencias, digamos. Pero en fin, la vida, nosotros no podemos poner las reglas a la vida, porque la vida tiene sus propias reglas, y más bien las reglas nos los pone a veces la vida a nosotros. Entonces, que me enfermé, yo lo decidí, no. ¿Tengo control sobre eso? No. ¿Puedo ponerle esa regla a la vida? ¿No debo de enfermarme? No. Es la vida la que pone la regla y yo tengo que seguirla porque no me queda de otra. Lo que sí me queda es dos cosas, aceptarla o no aceptarla. Y no aceptarla implica estar como esta mujer con el pie estancado ahí. ¿Qué es el problema? Miren qué linda que anda y todo. El problema es que no, si tiene el pie ahí, en eso, en que no lo acepta, no puede avanzar hacia adelante. ¿Qué es una regla? Una expectativa que no se puede hacer cumplir. Es una expectativa que no tenemos el poder de hacer que suceda. ¿Verdad? Algo que esperamos y más que esperamos lo demandamos, o sea, lo exigimos. Es una exigencia. Yo les puse una expectativa, pero más que todo no es tanto una expectativa, porque una expectativa es como vamos a ver qué pasa, ¿no? Es una exigencia. Son inflexibles, o sea, así tienen que ser las cosas, así deben ser. Yo necesito tal cosa. Son inflexibles, son poco realistas, no son realistas, no se apegan a la realidad. Como vimos antes, no es que, ay, preferiría que no llueva. No, no tiene que llover, es inflexible y no es realista porque la realidad que nos dice, va a llover o no va a llover y no depende de si a usted le guste o no. No tiene sentido, no tiene lógica. ¿Por qué no debería llover? Y sobre todo no nos ayuda. A veces les puse el ejemplo que es totalmente incontrolable, que es el clima, pero a veces pensamos que el comportamiento de los demás está de alguna manera en nuestro control porque sería cambiable, pero para ellos igual no está en nuestro control, ¿verdad? Esperar que alguien, por ejemplo, este, me traiga flores y me pida una disculpa por un comportamiento que a mí no me gustó, no es inflexible, no está en nuestras manos, y ahí la diferencia también para hacerlos entre lo que yo prefiero y lo que yo, o una regla que yo, una exigencia, ¿verdad? Una regla, una demanda, una exigencia. Es el grado de flexibilidad, ¿verdad? Porque yo puedo esperar que alguien llegue y se disculpe, me traiga flores. Yo lo puedo esperar y me podría, o sea, esperar en el sentido de preferir, más bien. Prefiero que eso suceda así. Creo que casi todo el mundo cuando nos ofenden preferiríamos eso. Pero lo que está mal no es pensar o querer eso, o desearlo. Lo que está mal es exigirlo a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, porque a veces tal vez la exigencia no, aunque a veces podemos compartirla con los otros, la tenemos pero interna. Esta persona debería venir a disculparse. Ese es el problema, ¿verdad? Porque la gente no va a seguir lo que nosotros quisiéramos muchas veces. Por lo tanto, no es realista, ni es lógico, ¿verdad? Porque no sería lógico tener una exigencia de algo sobre lo que no somos dueños. No tiene sentido y sobre todo no nos ayuda. Ahí poniéndoles este ejemplo de nosotros preferir o querer que alguien venga, se disculpe, nos traiga flores, es una cosa, pero exigirlo en nuestros fuero interno
decir, tiene que venir a disculparse, tiene que venir a disculparse, no nos va a ayudar. No es realista, no es flexible, no es lógico y no nos ayuda. Entonces, escribir multas no es lo mismo que tomar acciones constructivas, ¿verdad? Por ejemplo, esta mujer podría estar con la regla de que su esposo no debe tomar, no debería tomar tanto, no debería tomar tanto, debería ser responsable, debería ir a trabajar, debería cuidar su salud. Entonces, el hecho de que ella no acepte que su esposo toma, tal vez hasta que su esposo sea alcohólico, no cambia en la realidad nada, o sea, porque ella nada más le reclama, no hagas esto, no tome tanto, ¿cómo es posible que tome? Pero eso no es que ella está haciendo una acción constructiva. Entonces, muchas veces tenemos las reglas, nos enojamos, pero no hacemos nada. Y lo que nos puede ayudar en la vida es más tomar decisiones. Si ella piensa, ok, preferiría que mi esposo no fuera alcohólico, pero la realidad es que lo es, donde ella acepta la realidad, es ahí donde totalmente se abre el espacio a tomar una acción constructiva, a tomar, no sé, ok, tengo que terminar esta relación, por ejemplo, o tengo que limitar esta relación a tal y tal cosa, poner determinados límites. Pero hasta que no acepte que eso es un problema y que su esposo es así, y reconozca y acepte la realidad, es difícil que pase a tomar la acción constructiva. Ok, seguimos con qué es una regla. En lugar de actuar constructivamente, se trata cumplir sus reglas. Entonces, esta persona, en vez de tomar una acción, muchas veces lo que hace es que trata con todas sus fuerzas de convencer al otro de que la regla que ella tiene está bien y que la regla del otro, que es obviamente contraria, no está bien. O la regla, o más bien el actuar del otro. El otro piensa que está bien tomar, que él puede tomar, y ella piensa que no debería tomar. Entonces, mi regla es la correcta y la tuya no. Y no nos lleva a ningún lugar, porque aunque sería preferible que no tomara y podemos tener un montón de evidencias que es mejor, la conducta del otro no depende de la nuestra. Entonces, ¿qué nos va a llevar esto? Indiferencia y quedarnos estancados. Eh, perdón, ¿a qué nos lleva esto? Indiferencia no. La palabra es inacción, más bien, nos va a llevar a ser pasivos, porque nada más intento la misma estrategia, que es convencerlo de que eso no está bien. Y no nos ayuda a, bueno, ok, esta es la realidad, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, les puse esta foto y les quería, digamos, poner otro ejemplo. ¿Qué tal que el esposo de ella no es cariñoso? Y ella ya tiene esa regla, él debería ser más cariñoso, él debería ser atento, él debería, bueno, digamos que sea más cariñoso, pero realmente él es como es y él piensa que eso no es tan importante, que él demuestra el amor de diferentes maneras y ella piensa que la forma es siendo cariñoso con ella. ¿Qué es lo que pasa? Ella va a sufrir más porque él va probablemente seguir siendo lo mismo y ella va a estar inconforme. Entonces, en la medida en que ella aceptó que mi esposo no es muy cariñoso de abrazarme o dar muestras de cariño, digamos, tal vez más físicas, y poder medir, aceptar esa realidad y ver si se queda en esa realidad o, bueno, considera también, qué sé yo, que el esposo también sí es cierto que tiene otras maneras, que la acompaña, que se preocupa, que cuando está enferma, este, le, le trae medicamentos o la lleva al doctor o no sé. Lo que quiero decirles es que aceptando la realidad, que es como es, tomamos decisiones, decisiones para un lado o hacia otra. Y que mientras que no lo tomemos y nuestra posición sea que la otra persona no debe actuar así, estamos mal porque no resolvemos nada. ¿Por qué? Porque lo que se desea no es igual a lo que se recibe. O sea, no es porque yo deseo que esta persona sea cariñosa, lo va a hacer. Las reglas que no se pueden hacer cumplir afectan nuestro discernimiento, afectan nuestras decisiones, afectan hacia dónde tomamos, ¿verdad? Porque si nosotros aceptamos, ok, no deberían haber esposos alcohólicos, no deberían de tomar tanto los padres de familia o mi esposo, ok, preferiría que no, pero si sí, y lo aceptamos, ya sabemos
¿qué rumbos, qué opciones tenemos? Tenemos estas 4 opciones. Tenemos la opción de irnos, tenemos la opción de quedarnos, tenemos la opción de quedarnos con ciertas condiciones. Tenemos la opción de, no sé, buscar ayuda psicológica para nosotros mismos, mismas o mismos. No sé, tomar una decisión, en fin. Entonces, el primer paso es identificar nuestras reglas. ¿Qué regla está incumpliendo esta persona, esta situación o inclusive yo misma? Con la cabeza llena de ira, desesperanza, porque se han quebrantado nuestras reglas, tendremos menos energía para analizar nuestras alternativas. O sea, cuando estamos emocionalmente muy, podemos decirlo así, muy intensa la emoción, muy en caliente, no vamos a tomar muchas veces las mejores decisiones. Todos podemos cambiar nuestras reglas y reclamar nuestro poder. Podemos aprender a perdonar. Reclamar nuestro poder porque eso de tener la regla, que impotencia hacia el otro, pero que no la podemos cumplir, nos deja sin acción, nos deja en desvalidos un poco, ¿verdad? Si yo lo que estoy esperando es que él deje de tomar, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Si yo acepto eso, recobro mi poder para tomar las opciones que tenga que tomar. Bueno, esta es un poquito la clase de hoy, espero les haya gustado. Y el primer ejercicio es un poquito sobre contestar estas preguntas que nos van a indicar después al último, ¿verdad? Hacernos un análisis para ver si yo tengo estas reglas que no puedo hacer cumplir. Bueno, entonces, ¿alguna vez ha obligado a una persona a hacer lo que no quiere? ¿Tuvo éxito? Esa es pregunta uno. Dos, ¿ha tratado de obtener lo que necesita de alguna persona, de una persona que no quiere colaborar? Obtener algo que usted necesita de una persona que no quiere colaborar, ¿cómo le fue? ¿Alguna vez le ha exigido a su pareja, también puede ser un hijo, un amigo, que sea más cariñosa? ¿Tuvo suerte? ¿Se ha enojado consigo mismo al cometer algún error? ¿Le ayudó en algo a molestarse? Entonces son como preguntas para integrarlas en realidad tengo reglas hacia cosas que no están tanto en mi control, que no están en mis manos. Ese es el primer ejercicio. Luego, este otro ejercicio es identificar si hay una regla, una demanda, ¿verdad? Como hemos visto en otras clases, o es una preferencia. Yo sé que con ponerle de oración a veces va a ser un poquito difícil porque se necesita más contexto, pero las reglas usualmente se identifican por una actitud inflexible, de que esto tiene que ser así, esto debería ser de esta manera. A veces podría ser que uno hable así, pero sea un poco diferente por la actitud. Por ejemplo, yo deberían, deberían pagarme mejor, digamos, en algún otro trabajo, deberían pagarme mejor. Eso puede ser un condicional, deberían pagarme mejor para poder llegar mis gastos al final de mes, pero yo entiendo que realmente no siempre voy a obtener lo que quiero. Entonces, en realidad es una forma de hablar, como decir, debería pasar el examen para poder graduarme. O sea, y tal vez no estoy pensando de, tengo absolutamente que pasar este examen. Entonces, a veces, aunque hablemos así, de debería, puede ser que no tengamos una actitud tan inflexible, pero muchas veces sí. Entonces, estas son claras. Cuando es debería, tengo, es más una regla. Y cuando es una actitud más de preferencia, de deseo, bueno, sería mejor, es entonces una preferencia. Nunca debo sentirme incómodo. Entonces ahí ustedes pueden poner si ustedes creen que eso es una preferencia. Si creen que es una preferencia, le ponen una P. O si creen que es una regla y le ponen una R. Entonces, en este caso, tendríamos que poner nunca debo sentirme incómodo. Ahí voy a decirles el primero. El primero es una R, es una regla. Nunca debo sentirme incómodo. No, no es muy flexible, ¿verdad? Si yo hubiera puesto, preferiría no sentirme incómodo, creo que todos preferiríamos y eso sería una P. Pero en este caso es una R. Así les puse 2 paginitas de eso. Nada más ponen la P o la R. Son 24 ejercicios. El segundo ejercicio, no, ya ese es el segundo ejercicio.
El primero era contestar las preguntas y finalmente vamos a terminar con esta frase. No siempre puedes controlar el viento, pero puedes controlar tus velas. Eso es porque un barquito, ¿verdad? De vela, cómo sopla el viento, qué tan fuerte, qué tan rápido, eso no se puede. Hay que enfocarnos en lo que sí podemos, en manejar nuestras propias velas, en nuestras decisiones, en nuestras conductas, en cómo lo tomamos, en lo que pensamos, en las estrategias que tenemos cuando pasan cosas que no nos gustan. Y estas clases que estamos viendo, un poquito es para eh, ayudarles en una estrategia que se llama el perdón, que es una estrategia como alguna otra que podríamos tener ante las situaciones que, que nos pasan, que no deseamos, que no nos gustan. Muchas gracias por su atención. Espero que les guste y nos vemos la próxima semana con una nueva entrega, una nueva clase.